24 de abril del 2021. Reflexiona cómo el punto será sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Bueno, este es el lema con que suelo arrancar siempre con geometría y vamos a hacer un pequeño repasito, digamos, un compendio de lo que hemos visto para ubicarnos. ¿Qué dice Euclides de las rectas paralelas? Dice, son dos rectas de un mismo plano que no se encuentran. Es decir, que... ¿Escuchan ustedes acá? ¿Escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Ponete más cerca. Es que ese es el único volumen que tenemos acá, porque no sale por la tele. Mariel, apaga el micrófono después. Para que silencies acá. Silencio el micrófono. ¿Está todo ajustadito? ¿Sigo? Sí, podés seguir. Bueno, muy bien. Bueno, entonces decíamos que la definición o la idea que da Euclides de lo que son rectas paralelas, dice, son dos rectas de un mismo plano que no se encuentran. Yo digo, es una definición basada en una imagen estática, ¿no es cierto? Son dos rectas que están ahí quietitas, están separadas por una misma distancia, y si yo considero que son infinitas, en ningún momento esas rectas se encuentran. Eso es lo que dice Euclides de las rectas paralelas. Es decir, se trata de algo así como una foto, algo estático, y algo que, digamos, relacionándolo, me gusta relacionar esto con los reinos de la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el reino de la naturaleza estático, que no cambia su forma con el tiempo? El reino mineral. Es decir, se trata de una definición, entonces, basada en una imagen estática y es como una foto, ¿no es cierto? Y tiene que ver con el mundo mineral que no cambia a través del tiempo. ¿Cuál es el concepto desde la geometría proyectiva de rectas paralelas? Dice, son dos rectas del mismo plano que tienen en común el punto límite. Esto es lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿no? Estoy haciendo un repasito, digamos. Uno se pregunta por qué esta diferencia, es decir, cómo es que Euclides está diciendo no se encuentran y la geometría proyectiva dice tienen en común un punto límite. Bueno, miremos este ejemplo, ¿no? Que ya lo hemos visto. Si yo tengo 4 puntos fijos, estos 4 puntos que están aquí señalados con un pequeño circulito, y por esos puntos por cada uno de esos puntos hago pasar una recta, y todas esas rectas se encuentran en este punto oscuro que está aquí. Es decir, es como un ramillete de rectas que tienen estos 4 puntos fijos. Si yo muevo este punto, las rectas pasan a ocupar esta nueva posición. Siguen pasando por estos puntos fijos y por este punto que los une. Si yo sigo moviendo ese punto, ocurre esto, las rectas cada vez, digamos, se vuelven como más horizontales, ¿no es cierto? Seguimos con este proceso, ese punto se mueve hacia la derecha, y ¿qué pasa si yo ahora este punto lo mando al infinito? En ese caso, a ver, a mí por ahí me gustaría tener un poquito, no sé cómo hacer con esto, pero me gustaría tener un poquito de diálogo con ustedes, porque aquí me gustaría que me digan cómo tengo que dibujar estas rectas. No sé si Mariela o quién está, o Vanessa, quién está con el tema, si puede habilitar los micrófonos, porque así intercambiamos un poco. Mira, Aldo, ¿sabés qué podemos hacer? Que te contesten los que están por Zoom. No, porque acá si te contestan se puede contestar, pero tenemos, digamos, tienen que venir, acercarte así, a hablar como si fueran a cantar, todos así. Nos ponemos a cantar un tango. O sea, que se están borrando los presenciales, digamos. No, los presenciales están en un silencio que uno no puede creer. El silencio absoluto que reina en este lugar es más que un templo para poderte escuchar, para poder
superar a Ariman en la tecnología. Entonces, Bueno, vos pueden contestar los que están virtuales, que son la mitad, y hacer el esfuerzo, y si alguno acá se muere de ganas de contestar, de los que están acá presenciales, se tiene que parar a hablarte. bueno. Entonces Así que la estábamos... tarea es de todos los que saben que están virtual. Bueno, entonces digamos, la pregunta es la siguiente: si este punto que se fue corriendo, ¿no?, hacia la derecha, se va al infinito, ¿cómo tengo que dibujar las rectas para unir cada uno de estos puntos con ese punto en el infinito? ¿Cómo quedarían las rectas? ¿Cómo la dibujarían? A ver los Como del una Zoom. única recta. Bueno, una única recta no puedo, porque tienen que pasar, son 4 rectas, cada una de las cuales pasa por estos puntos que están aquí, ¿no? Paralelas. Paralelas. Paralelas, es decir, que las rectas en este caso quedarían horizontales, ¿no es cierto? Porque nos estamos moviendo hacia la derecha. Es decir, que las rectas, a pesar de que, digamos, yo lo que estoy pidiendo, unir este punto con el punto que se fue desplazando, con este punto que se fue desplazando, y de pronto se va al infinito. Entonces, la primera respuesta es, bueno, trazo desde aquí, desde cada uno de estos puntos, una recta horizontal, una recta en la dirección en que venía el desplazamiento, ¿no es cierto? Fíjense la flechita esta, se mueve hacia la derecha y es su movimiento sobre la horizontal. Entonces, trazo 4 rectas horizontales, cada una de las cuales tiene que pasar por este punto, porque siempre pasó por este punto, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que las rectas son paralelas, estoy diciendo que todas esas rectas pasan por el punto, por este punto que tenía aquí, que ahora se fue al infinito. Entonces, claro, ¿cómo es el asunto? ¿Tienen o no un punto en común? Esa es la pregunta que aparentemente, por lo menos en este momento, no tiene respuesta, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir, que la conclusión de que todas esas rectas tienen en común un punto que llamamos el punto límite, que se asimila a la dirección, a una dirección en realidad, ¿no? Pero bueno, todas esas rectas tienen en común ese punto límite. Pero a esa conclusión llego a través de un movimiento, es decir, de un proceso en el cual voy moviendo este ramillete de rectas, voy moviendo ese punto en que se juntan hacia la derecha, hasta que ese punto de unión está en el infinito, y entonces digo, bueno, todas las rectas se vuelven paralelas, pero tienen en común lo que hemos llamado el punto límite. Es decir, que el concepto de rectas paralelas para la geometría proyectiva es como una definición o como una idea basada en una imagen dinámica, en una imagen con movimiento, porque si yo saco la foto de las rectas paralelas, no tengo problema, tengo 2 rectas quietitas, nunca se juntan, pero si hago esta experiencia mental de ir desplazando el punto de unión de las rectas hacia la derecha, la cosa ya no es tan fácil, no tan fácilmente puedo decir, bueno, no se juntan. ¿Cómo no se juntan? Se están juntando en ese punto que ahora está en el infinito, que estoy llamando punto límite. Aldo, ¿puedo hacer una pregunta? Digo, ¿Cómo no? si yo me imagino el movimiento rotatorio de la Tierra, me es más sencillo imaginar que esas paralelas se cortan en algún punto, digamos, porque el mismo movimiento genera la posibilidad de que ese punto se desplace y se vuelva a armar paralelo. ¿Tiene que ver con eso? Digo, porque la recta como figura es estática. Ahora sí, si le imprimís el movimiento de la naturaleza, en algún momento se van a juntar y volver a separar. ¿Tiene que ver eso o es un delirio total? No, está bien, sí, está bien. Es decir, a ver, nada es delirio en principio. Hay que animarse a pensar cualquier cosa, porque estamos aquí frente a una contradicción que aparentemente no está resuelta, por lo menos para nuestra conciencia actual. Entonces hay que animarse a pensar cualquier cosa, no hay que asustarse, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí uno va
va sacando como nuevas representaciones mentales que lo ayudan a acercarse al tema, Aldo, ¿no? o sea, también Disculpa. pensaba Sí. de la perspectiva, digamos, en realidad. Si miramos, digamos, le imprimimos movimiento de las perspectivas dos rectas, si nos paramos en un punto y miramos dos rectas hacia el infinito, por así decirlo, en algún momento vemos como que se cruzan. Esa sensación tengo. Sí, bueno, justamente eso fue lo que pasó históricamente, porque fíjense que los primeros que dibujaron las rectas como que se juntaban en el infinito fueron los pintores del medioevo. Es decir, ellos, ahí nació la perspectiva, ellos decían, bueno, está bien, la recta no, digamos, a ver, quiero decir, el arte seguía más por el sentimiento que por el razonamiento. Entonces, ellos veían que cuando se paraban frente a una hilera de árboles que estaban plantados en forma paralela, las dos hileras, veían que se iban juntando a medida que ponían el ojo más lejos, las plantas se veían más cerca. Entonces empezaron por dibujar las paralelas como que se juntaban en el infinito, ¿no? Y para llegar a esa conclusión, fíjense que eso ocurrió recién en el 1300, 1400, es decir, antes, 2000 años atrás, el hombre no tenía la noción de la perspectiva como la tenemos hoy. Eso indica que hubo un cambio de conciencia que llevó de alguna manera a esto que está planteando la geometría proyectiva, ¿no? Que está diciendo, sí, tienen un punto en común. Es muy interesante. Sí. Había pensado en un ejemplo burdo que en realidad me pasó a mí la otra vez, mirando hacia arriba los cables, de arriba, de la conexión de los cables, me paré en una cuadra y al final se veían como que los cables se cruzaban en algún momento, por así decirlo. A medida que me iba caminando veía que esos cables en ningún momento estaban cruzados. Claro, claro, sí, sí, Aldo, exactamente, sí. perdón, según lo que, esta imagen que trajo Silvia, me gustó pensar en las líneas de longitud y latitud de la Tierra. Las de longitud se cruzan en los polos. Es como Sí. que son paralelas y van a un punto. No sé, se me vino esa imagen de lo que dijo Silvia, me pareció como... Claro, claro, claro. Sí, sí, es una cosa así. Así podríamos pensar en círculos de rayo infinito y todas esas cosas. Pero en definitiva, lo que yo quería hacer notar de que un proceso, no un estado, no algo estático, sino algo dinámico, nos lleva a la geometría proyectiva. Es decir, aquí estamos como viendo una película en donde hay movimiento, donde hay un proceso que se desarrolla a través del tiempo, y ahí saltamos del mundo mineral al mundo vegetal, en donde las formas de un vegetal cambian constantemente con el tiempo, ¿no? Esa es, digamos, por ese lado está el principio del argumento por el cual yo a mi apuntecito le puse geometría orgánica, porque para mí es una geometría que está pasando o está ampliando, digamos, la geometría, ocupándose no solo de lo mineral, sino también del mundo vegetal, ¿no? De alguna manera. Y bueno, una primera consecuencia de eso habíamos visto que era lo siguiente: si tenemos una recta y dos puntos en esa recta, podemos caminito corto. Pero si salgo del punto A hacia la izquierda, llego al punto límite, estoy en el otro extremo, y si sigo caminando en el mismo sentido, llego a B. Es decir, que el segmento AB, habíamos visto, lo puedo recorrer por adentro, entre comillas, o por afuera, a través del punto límite. ¿Está esto? ¿Se entiende? Y en base a esto, ¿se acuerda? Habíamos visto los distintos tipos de triángulos, ¿no? Es decir, las rectas son cerradas, no son abiertas como y aquí habíamos citado este pasaje en donde Steiner hablaba de la forma de la gota, que dice que habitualmente la pensamos como sostenida por fuerzas interiores, pero dice, no es necesario, se puede también pensar como sostenida, como conformada por fuerzas exteriores. Nos podemos representar la gota también como formada por todas partes desde fuera. Y después
está la oración esta: en la superficie de la gota se encuentra entonces la unidad de los límites del universo. Está hablando de límites del universo. Es como si el universo fuese, estuviese de alguna manera relacionado con la conformación de la gota, y la gota habla de que es la unidad de los límites del universo, ¿no? Y después dice algo que es para pensar. Dice que las representaciones imaginativas deben fundarse en lo real, y las representaciones surgidas de la cultura están lo más alejadas de la realidad. Está diciendo que tenemos que tener cuidado con nuestras representaciones, que no se ajustan necesariamente a la realidad. Pensamos que nosotros imaginamos las cosas tal cual las cosas son, y está diciendo, ojo, porque eso no es así. En la actualidad nos representamos un espacio infinito en el que están dispersas las estrellas. De verdad, cuando nosotros salimos de una noche de estas despejadas y vemos el inmenso cielo, digamos, con todas las estrellas, pensamos que eso es algo infinito, ¿no? Que no tiene límites. Dice, basarse en una representación así es tener en cuenta únicamente cavilaciones. Y cavilaciones, yo estuve buscando, dice, pensar o reflexionar profundamente sobre algún tema. Es decir, que el pensamiento no siempre nos lleva a una situación de realidad. Tenemos los pasos, eso lo dice mucho en las conferencias de astronomía. El asunto es está bien desarrollar una teoría, reflexionar y llegar a una conclusión, pero después esa conclusión a la que llegamos tenemos que confrontarla con la realidad. Y la realidad a veces no coincide con esa representación que nos hemos formado de nuestra conclusión. Entonces tenemos que ajustar las cosas a la realidad y volver a trabajar de nuevo con el pensar. Es decir, el pensar nos lleva a representaciones que constantemente la tenemos que confrontar con la realidad. Esa es la idea. Bueno, entonces, ¿qué cambió en la recta? La recta de Euclides es una recta en la cual, si yo salgo del punto B, me voy a más infinito y no vuelvo nunca más. Y si salgo del punto A y me voy para menos infinito, digamos, me voy para el otro lado y no vuelvo nunca más. ¿Qué pasa con una recta de la geometría proyectiva? Bueno, puedo ir de A a B por adentro, como dije, pero también puedo salir de B, llego al punto límite, estoy automáticamente en el otro extremo, y si sigo caminando en el mismo sentido, retorno a A. Entonces, hay un cambio ahí que es ese justamente, ¿no? La recta euclidiana es abierta, en el sentido de que nos perdemos en el más infinito, no nos perdemos, sino que, digamos, no volvemos nunca más. En cambio, en la otra concepción, dice, las rectas son cerradas, saliendo de B, voy al infinito y vuelvo por A. Ahora, claro, esto es digamos, a ver, es un concepto que da que pensar y da muchas discusiones. Pero habíamos puesto el ejemplo de que cuando digamos, nos despertábamos en A, transcurría todo el día con la conciencia de vigilia, nos dormíamos aquí, íbamos a un sueño profundo, y del sueño profundo otra vez nos comenzábamos a despertar y volvíamos a empezar el día despiertos. Es decir, de alguna manera, digamos, esto tiene una relación con lo que nos pasa a nosotros en las 24 horas del día. Y también tiene una relación con el desarrollo espiritual, porque, digamos, en el libro Cómo se adquiere conocimiento de los mundos superiores, en los cuales está en verdad ejercicio para el desarrollo espiritual, o en el desarrollo espiritual normal que sufre la evolución del ser humano, lo que comienza a ocurrir en un determinado momento es que durante el sueño, mientras estamos soñando, es como que nos despertamos, sabemos que estamos soñando, sabemos que estamos dormidos, pero estamos con una conciencia prácticamente de vigilia. Es decir, se comienza a alumbrar esta zona de semiconciencia y de inconsciencia, y llega un momento en que se establece una continuidad de conciencia, y estoy consciente las 24 horas, esté despierto o esté dormido.
Es decir, que el desarrollo espiritual va generando la continuidad de la conciencia durante todo el día. Entonces, esta recta en realidad, concebida de esta manera, tiene relación con un hecho real. Eso es importante. Entonces, pasar de una, digamos, de no desarrollo al desarrollo espiritual significa, estoy diciendo esto muy fácilmente, pero lógicamente es un tema enorme el desarrollarse espiritualmente, pero es como pasar de la recta euclidiana a la recta de la geometría proyectiva. Entonces pasamos de un estado en el cual somos inconscientes en el sueño a un estado en el cual establecemos una continuidad de conciencia las 24 horas del día. Y aquí me abro a preguntas o alguien quiere agregar algo, aportar algo. Yo quiero saber si tienen preguntas, porque si no quiero aportarles algo. ¿Eh? Yo no sé si es una pregunta o es un aporte, o lo que es. Acá dicen que eso lo podía hacer Steiner nomás. Lo que Dale, Gaby. Ayer hablando Sergio me hacía acordar a Aldo, y ahora hablando Aldo me hace acordar a Sergio en esto que están diciendo, y me viene esto de la meditación de punto y periferia, ¿no? Cuando yo estoy en Dios o Dios está en mí, ¿no? Y ayer me acordaba de los triángulos, y en esto de la respiración, en el ritmo, ¿no? Que voy a la periferia, voy al punto, y en la imagen anterior, cuando estaban los 4 puntos y se iba extendiendo el punto límite, también está el punto límite, y está el punto, y está la periferia de esos otros 4 puntos, ¿no? Es como, me vienen esas imágenes, digamos, no sé, por eso dije, no sé si es un aporte o pregunta o estoy asociando cosas, pero que me empapa eso, ¿no? Esta conexión que hay entre lo que habló ayer Sergio, la geometría proyectiva, está la realidad, pero no está, y confiar en ella, ¿no? Una cosa así. No sé. Eso se llama programa de formación. Se llama currículum oculto. Se llama currículum. Sí, está buenísimo. No sé, Aldo, ¿querías decir algo? No, está bien. Vos ibas a aportar algo. Yo quería, como en este sentido, porque está bueno esto, Gaby, que Aldo dice, tenemos que animarnos a pensar, aunque parezca que es un delirio lo que estamos diciendo. ¿Por qué parece que es un delirio? Porque cuando nosotros pensamos, entramos en un mundo en el cual no estamos con la conciencia del cotidiano. Y cuando entramos en ese mundo que no estamos en la conciencia del cotidiano, nos damos cuenta que ahí no solo está lo que percibimos, sino que están las leyes que ordenan aquello que percibimos. Y entonces, lo que empezamos a hacer cuando nos animamos a dar un poquito ese salto, es a percibir cómo es que cómo los conceptos están relacionados. Empezamos a percibir algo más que no se ve cuando ponemos una cosa al lado de la otra. ¿Sí? Entonces, esto me parece muy importante en esta imagen que trae algo que el desarrollo espiritual se va generando en la continuidad de la conciencia diurna durante las 24 horas. Y en ese estado excepcional en el que podemos pensar lo que sobre el pensar, en realidad entramos en un mundo distinto, y eso permite que seamos capaces de percibir no solo qué pensamos, sino cómo pensamos. Y ahí quiero retomar esto que Aldo lo dijo así como parece como muy rápido, y me parece que tiene una profundidad enorme todo lo que él dice. Tendríamos que ir bien hondo con cada cosa, pero sí me parece esto muy importante. Cuando lee esta frase del libro de Meditaciones para el Arte de Curar, que las representaciones imaginativas deben fundarse en lo real. Si querés, Aldo, ponés de nuevo esa diapo, porque me parece que tenemos que rescatar algo ahí fundamental.
me viene muy bien para lo que vamos a hablar hoy de cuerpo físico. Entonces, las representaciones imaginativas deben fundarse en lo real. Y las representaciones surgidas de la cultura están lo más alejadas de la realidad. Y Aldo trajo esto de que se elaboran las teorías, pero las teorías están alejadas de la realidad. Y esto nosotros lo vimos a través de lo que Luciana nos trae con la imagen de Newton y la imagen de Goethe. Y Newton se salió del fenómeno y empezó a hacer elucubraciones mentales para desarrollar la teoría del color. Y entonces ahí algo se nos pierde. Y nosotros adoptamos la teoría del color como, no los veo, esto es como muy raro, tenerlos a todos atrás y hablarle al micrófono. Hoy estoy haciendo ejercicio de disociación. Bueno, entonces, poder comprender que cuando nos salimos del fenómeno y se elabora la teoría, después nosotros incorporamos la teoría como algo que es una representación dada por la cultura. Y eso se transforma en el prejuicio sobre el cual nosotros construimos todo nuestro edificio de conocimiento. Y entonces, esto que dice Steiner después, las representaciones las tenemos que confrontar con la realidad. Esto que lo trajo Aldo, no lo dijo Steiner, pero lo trajo Aldo. Y eso es método científico. Que aquello que nosotros tenemos como representación, también tengamos la capacidad de mantenerlo, no como una idea absolutamente estática, verdadera, completa, definida, sino que podamos que nuestras representaciones no solo tenían que ser captadas por nosotros y conocidas como son elaboradas en nosotros, sino que después necesitan ser confrontadas con la realidad. Verificar aquello que nos hemos representado. Porque, y ahora voy a esto, si realmente estuviéramos haciendo ciencia en la situación de la pandemia, estaríamos en una situación en la cual todo lo que nos representamos, cuando lo confrontamos con la realidad, empieza a deshacerse. Porque en alguna instancia es como la teoría económica, que cree que la libertad del mercado se puede regular por la ley de la oferta y la demanda. Y eso desconoce que el ser humano está en el proceso económico. Y que el egoísmo humano está actuando. Y por eso no puede desarrollarse la economía. Acá es lo mismo, queremos elaborar una teoría de cómo debemos cuidarnos, y en realidad desconocemos que están los seres humanos actuando en esto. Y eso hace que querramos hacer cosas enormes cuando tendríamos que trabajar en lo pequeño. Así como hicimos nosotros hoy. ¿Cómo es en esta situación particular, de este grupo particular, cómo lo hacemos entre los que somos? Porque las cosas van a funcionar cuando los seres humanos se encuentren entre sí, y no cuando creamos que dirigimos las cosas desde un lugar y los demás van a actuar. Esa es la fase de la teoría económica. Perdón que me vaya, pero me parece que esto que trajiste, Aldo, es por qué es necesario que hagamos geometría proyectiva. Porque si no, no podemos desarrollar fuerzas del pensar, y cómo vamos a comprender a un ser humano en ese punto donde se cruzaron todas las rectas paralelas, ¿no? Ese punto que es el cuerpo físico, si no comprendemos las rectas que vinieron y las rectas que van a salir de ese punto. Solamente pudiéndonos imaginar la grandeza de esa imagen del ser humano que tenemos frente a nosotros, como vimos la vez pasada, entonces podemos realmente hacer medicina. Si no, terminamos haciendo tecnología. Bueno, gracias, Aldo. Me parecía re importante esto que nos trajiste. Bueno, buenísimo. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es este concepto de que el hombre está por un lado y el universo está por el otro. Es decir, nosotros estamos íntimamente relacionados con todo el cosmos, y esa relación, digamos, es la que me parece que no se tiene en cuenta, por ejemplo, con el tema que dijiste de la pandemia y todo eso. Me parece que la idea está por ahí. Pero bueno,
sigo para adelante. Entonces vimos el tema de lo que cambiaba en la recta, este concepto de que la recta es continua y que tiene relación con muchas cosas de la realidad, como por ejemplo el desarrollo espiritual. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre una persona común, entre yo, por ejemplo, y un iniciado? Bueno, que el iniciado tiene esta continuidad de la conciencia, es decir, él ya está en la recta de la geometría proyectiva, en tanto yo todavía estoy aquí en esta recta euclidiana, ¿no? Bueno, ¿y qué cambia? Más la continuidad de la conciencia. ¿Cómo? ¿A qué llamo continuidad de la conciencia? El Que vos... iniciado. El iniciado que se va a dormir, digamos, pero sigue despierto. Es decir, está durmiendo, pero está consciente de que está durmiendo. Está con la misma conciencia en que vive el día, vive la noche. Es una cosa así, ¿no? Yo he conocido gente que sin ser, digamos, un chico común que tenía esta característica, que él me contaba que se despertaba durante el sueño y que inclusive cuando se iba a dormir al día siguiente, si quería, podía seguir soñando lo que había soñado la noche anterior. Es decir, y creo que todos de alguna manera en algún momento tuvimos esa sensación de que mientras estábamos soñando, éramos conscientes de que estábamos soñando. Así que la continuidad de conciencia es eso, es estar con la conciencia, con esta conciencia con la que estamos ahora, las 24 horas del día, inclusive cuando estamos durmiendo. Bueno, entonces, ¿qué cambia en el plano? Nosotros vimos que tres rectas dividían al espacio, tres rectas euclidianas de estas que son abiertas, dividían al espacio, o al plano, mejor dicho, no, hablo del espacio plano, dividen al plano en 7 regiones distintas, es decir, son como 7, son estas 7 regiones, ¿no es cierto? Esta cerrada, que es la que aquí está pintada en rojo, la número 1, esta otra que es abierta, aquí que está limitada por 2 semirrectas, estas dos que van hacia arriba, que es la 2, esta, que está limitada por estas 2 semirrectas, que es la 4, estoy indicando la chiquita, y esta otra que es la 6, ¿no es cierto? Y después tenemos la de abajo, la 5, que está limitada por una semirrecta, que termina aquí, un segmento, y una semirrecta que baja. La 5, esta es la 7, la que está de este lado. Ojo que yo pinté un pedacito, pero consideren que este color, por ejemplo, celeste, ocupa todo este espacio, ¿no? Todo el espacio limitado entre esta semirrecta y esta semirrecta. Lo mismo que el 2 también sigue hacia arriba, el 3 sigue hacia la derecha, el 4 hacia aquí, y así, ¿no? Es decir, que tres rectas dividen al plano en 7 secciones, en 7 zonas, digamos, las llamo secciones. Y aquí, digamos, podemos tener o rectas o puntos. Una recta yo no la puedo tener aquí en la zona esta 1 porque se me escaparía, atravesaría los límites. De tal manera que en realidad las rectas limitan puntos. Eso, digamos, es importante que lo remarquemos. Las rectas pueden contener puntos, no pueden contener rectas. Porque si hubiese rectas se escaparían de los límites, atravesarían los límites. Esto, por favor, si no se entienden, me dicen o me preguntan o me cuestionan. Por favor, ¿puedo volverlo a repetir algo? A ver qué se escucha. Sí. Se escucha muy lejos, Mariela, pero bueno, me dijiste que repita. Si tengo 3 rectas en el plano, esas rectas determinan 7 zonas, ¿no es cierto? 7 regiones que son esta que dibujé por separado aquí, a la derecha. Esto es lo que hemos visto la vez pasada. 7 regiones. Esas regiones, esas zonas, esas secciones que yo llamo aquí, contienen puntos, son puntos, porque si yo aquí en este rojo tuviese una recta, esa recta atravesaría los límites
se iría del triangulito este. ¿Se entiende? Saldría de esta zona roja. Entonces necesariamente tienen que ser puntos. En una palabra, con rectas puedo limitar puntos. Estoy hablando en un plano, ¿no es cierto? Si yo dibujo rectas dentro de esta región 1, dentro de esta sección 1, puedo tener únicamente puntos. Es decir, aquí tengo puntos, 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 puntos y puntos. Y son 7... Te la llevo. Acá, Tomás. ¿Hay alguna pregunta o fue un accidente? Bueno, esto habíamos visto para Euclides. ¿Qué vimos para la geometría proyectiva? Vimos lo siguiente, teníamos una primer zona 1 que era igual a la anterior. Pero después vimos que estas dos que están aquí conformaban una sola región. ¿Por qué? Porque si yo pongo, acuérdense, si yo tomo un punto arriba y un punto abajo y trazo la recta que une esos puntos, yo puedo salir de este punto de abajo caminando hacia abajo, llego al punto límite, estoy en el punto límite de arriba y llego al otro punto. Es decir, puedo ir de este punto a este punto de arriba sin atravesar los límites. Por lo tanto, esta región de abajo está conectada con la región de arriba. Es decir, lo que antes estaba separado en Euclides, ahora está unido. Eso lo habíamos visto la vez pasada. Entonces, estas dos ahora pasan a formar un solo espacio. Y lo mismo ocurre con estas dos, que ahora pasan a formar parte de un mismo espacio. Es decir, esta zona de aquí está conectada con esta. De nuevo podría tomar un punto aquí, trazar una recta, salgo caminando hacia arriba, llego al punto límite, entro por aquí y me conecto con el punto de abajo. Esta región con esta están conectadas a través del infinito. Y lo mismo para el cuarto caso, estas dos que aquí tengo separadas, aquí están unidas. Es decir, que tres rectas dividen al plano en 4 secciones. Tres rectas dividen al plano en 4 secciones de punto, no en 7, porque se unificaron, estas dos se unificaron en una, estas dos en una, estas dos en una. Dejo un espacio para comentarios, para preguntas, para ver si esto está más o menos. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Agregar algo? Es difícil esto de ver, se ve, díganme, denme una orientación. Aldo. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perdón, cuenten el chiste, porque en realidad Aldo dijo, alguien quiere hacer una pregunta, y entró la oveja al lugar, y baló. No. Por acá todos se están riendo, pero hay que ver si se ríen de la yo oveja leía o se ríen de mí. No, jamás, Aldo, jamás. Jamás. Bueno, a ver, ¿me animo a seguir o quieren Aldo, aquí? Sí. Aldo, ¿se escucha? Hola. Sí. Yo lo que estoy viendo es que siempre se juntan los que son opuestos. Siempre son planos opuestos. Claro, porque si yo quisiera unir, por ejemplo, este con este, suponete, no podría. No podría ir de aquí a aquí. Es decir, nos podríamos detener en eso y analizarlo, pero realmente los únicos que están conectados son este con este. Cuando la recta se hace continua. Es decir, cuando yo puedo, acuérdense esto, ¿ve? Aquí tengo un puntito aquí abajo, entonces
me voy hacia abajo, llego al punto límite y entro por arriba y me conecto con esto. Entonces, cuando admito este concepto de que la recta es cerrada, es decir, de que yo vuelvo del infinito, por decirlo de una manera simple, entonces esta zona de abajo está conectada con esta, pero no me podría conectar con otra, porque si me quisiera conectar con algo que está aquí, donde está la flechita, tendría que atravesar esta recta. Entonces ya no habría conexión entre la zona de abajo, se me perdió el cursor, y la zona de la derecha. Es para pensarlo, en realidad se podría dar todo un día con esto, pero como quiero dar un pantallazo general, por eso lo dejo para que ustedes lo piensen en la casa, aunque sé que es difícil se pongan a pensar esto, pero bueno, porque tiene otras cosas por ahí. Bueno, entonces sigo para adelante. Tenemos entonces, ¿qué cambia en la recta? Que la recta se hace continua. ¿Qué cambia en el plano? Que 3 rectas ya no me generan 7 regiones distintas, sino que me generan 4 distintas, porque se unifican 3 grupos, esta con esta con esta y esta con esta. Bueno, a ver, vamos ahora a encarar un tema nuevo, digamos, así como el punto límite es algo fundamental en la geometría, lo que vamos a ver ahora, en la geometría proyectiva, lo que vamos a ver ahora es otro concepto fundamental y que tiene relación con la realidad, ¿no? Eso, ahí está lo bueno. ¿Qué dice el primer postulado de Euclides? Dice que 2 puntos determinan una recta. Es decir, si tengo 2 puntos, por esos 2 puntos pasa una recta y solo una recta. ¿Cuál sería la recíproca de esta? Yo puedo decir, si digo 2 puntos determinan una recta, ¿puedo decir que 2 rectas determinan un punto? Sí. Por ejemplo, Sí, Sí. y más rectas también. 2 rectas determinan un punto. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista euclidiano con el concepto que tiene Euclides de las paralelas? ¿2 paralelas determinan un punto? Sí. El punto límite. No, pero Cortan según Euclides no tiene, digamos, Euclides está diciendo 2 rectas paralelas no tienen nada en común. Si no tienen nada en común, tampoco tienen un punto en común. Está diciendo 2 rectas paralelas son 2 rectas que no tienen nada en común. Esa es la definición que él da de rectas paralelas. Está diciendo no tienen nada en común. Entonces, esto en realidad, esta recíproca no anda en Euclides. Es decir, que Euclides es asimétrica en ese sentido. No hay dualidad, digamos. 2 puntos determinan una recta, pero 2 rectas no determinan un punto. Aquí no hay un punto en la geometría euclidiana. Es decir, a ver, yo explico lo siguiente. Los matemáticos son muy rigurosos. Entonces, cuando ellos dicen algo, todo lo que esté fuera de ese algo no existe, no se puede admitir, porque si no estaríamos cambiando la teoría. Entonces, si está diciendo 2 rectas paralelas no tienen nada en común, evidentemente no tienen un punto en común, porque eso ya sería tener algo en común. Entonces, esta geometría es asimétrica en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con la geometría proyectiva? Bueno, también el primer postulado está bien, 2 puntos determinan una recta, y el segundo postulado, 2 puntos determinan una recta, y cuando esas 2 rectas son paralelas, ahí sí tenemos admitido que tienen en común el punto límite. Entonces, lo que antes era asimétrico, ahora se vuelve simétrico. Es decir, que tanto vale la afirmación 2 puntos determinan una recta, como 2 rectas determinan un punto. Eso, digamos, es la diferencia entre la euclidiana y la proyectiva. No es una diferencia en realidad. Después vamos a ver que
En realidad, la proyectiva es nada más que una ampliación. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hacemos lo siguiente. Si en una hoja trazamos una línea, y de este lado ponemos el primer postulado, dice 2 puntos determinan una recta. Tengo 2 puntos, que ahora lo dibujé como un circulito, pero bueno, supónganse que son puntos. 2 puntos determinan una recta. Y 2 rectas determinan un punto, y también cuando las rectas son paralelas, ahora estoy en la geometría proyectiva, aclaro. Para la geometría proyectiva, 2 rectas siempre determinan un punto. Entonces yo dije que la geometría proyectiva se había vuelto simétrica, había simetrizado de alguna manera la geometría euclidiana mediante la inclusión de lo que es la idea del punto límite. Ahora, la pregunta es, ¿pero eso se cumplirá siempre que yo puedo cambiar la palabra puntos por la palabra recta y la palabra recta por la palabra punto y esta afirmación se sigue cumpliendo con ese cambio? Es decir, ¿hay dualidad siempre en la geometría proyectiva? Bueno, si tengo 3 puntos me determinan 3 rectas, ¿no? Y si tengo 3 rectas también me determinan 3 puntos. Es decir, que aquí también se cumple. También se cumple esa reciprocidad. Cambio la palabra punto por la palabra recta por la palabra punto, y esta afirmación sigue teniendo valor. Es decir, podría prescindir de la gráfica y literalmente también sigue habiendo reciprocidad. ¿Qué pasa si tengo 4 puntos? Perdón, en el caso de que tenga estas 3 rectas, aquí tengo 2 puntos y hay un tercer punto aquí, pregunto. El infinito. Sí, el punto límite. El punto límite, es decir, también tengo 3 puntos. Cosa que no podría afirmar en la euclidiana, porque la euclidiana dice 2 paralelas no tienen nada en común. Entonces aquí sigue existiendo esa simetría. Si tengo 4 puntos, ¿cuántas rectas me determinan 4 puntos? 4 puntos. ¿Cuántas? 6. 6, muy bien. Bueno, tengo estas 4, tengo esta otra y tengo esta otra. Es decir, que 4 puntos determinan 6 rectas. Si tuviese 3 puntos y un punto límite, estos 3 puntos que están aquí me determinan 3 rectas. ¿Y tengo otras 3 rectas aquí? ¿Determinadas? Dicen que sí acá. La geometría hace pensar, ¿eh? A ver, ¿cuáles son esas rectas? Alguien que me diga cómo trazar esas rectas. ¿Qué hice yo aquí? Yo aquí agarré 2 puntos y los uní, agarré 2 puntos y los uní, agarré 2 puntos y los uní. Aquí tengo, por ejemplo, este punto, y aquí digo que tengo un punto límite. Entonces podría unir este punto con este punto límite. ¿Cómo hago? Pasás paralelas a través de esos puntos. Paralela, pero ¿cómo? A ver, ¿con qué dirección trazo desde este punto la recta que me una con este punto límite? Perdón, ¿no serían los recorridos por afuera? O sea, las 3 rectas que serían de la punta del triángulo a la base en cada una de las 3 rectas, digamos. Por afuera. Tengo que unir concretamente este punto con otro punto, pero no es un punto que lo tengo aquí, sino que es un punto límite. La pregunta es, ¿cómo uno este punto, por ejemplo, con este punto límite? Trazando otra recta. ¿Pero qué recta? ¿Cuál? Es decir, tengo infinitas rectas que pasan por este punto. ¿Cuál de ellas se une con este punto límite? ¿Era el punto de la base?
¿Cómo el punto de la base? Es decir, Acá ¿cómo dicen trazar? tres rectas paralelas, Aldo. Sí, las tres rectas, bueno, son paralelas, pero ¿con qué dirección las trazo? Con cualquier dirección. Si son paralelas, se juntan en el punto límite. En el punto límite, pero Paralela a la- ojo que hay. Paralela a la recta de abajo. ¿Por qué a la recta de abajo? ¿Por qué no a esta, por ejemplo? ¿Qué me indica? Esta flechita que yo puse aquí, ¿qué me indica? ¿Se va para un lado o para el otro? Esta flecha que está debajo de P sub L. ¿Por qué esta flecha así? Porque la podría haber dibujado en otra dirección, pero es esta. Aquí, por ejemplo, estas dos paralelas, fíjense, el punto límite tiene una flechita que ¿cómo es respecto de estas dos rectas? Paralela. Paralela. Entonces aquí tengo que trazar desde este punto una recta que sea como respecto de esta flecha. Paralela. Paralela. Esta es la única recta. Esta recta sí va a parar a este punto límite. Si yo la dibujara con otra dirección, no, va a otro punto límite. Y ese punto límite. Esta flechita. ¿Cómo? Ese punto límite es de otro punto. Este punto límite es el punto límite de todas las rectas que tienen esta dirección, la dirección de la flechita. Por eso le... La cuarta. De cada uno de los tres puntos, una paralela a la dirección del punto límite. Exactamente, eso es. Es decir, hay que tener bien claro que esto que está aquí abajo no es una dirección cualquiera, esto determina un punto límite, solo uno. Y esta otra, por ejemplo, este otro es un punto límite distinto a este. Este que está aquí arriba es un punto límite que está en aquella dirección, por eso que las rectas apuntan hacia allá. Estas dos rectas apuntan hacia la derecha, digamos, donde apuntan la flechita del punto límite. Y estas rectas las tengo que trazar paralelas a la flechita esta. Entonces, aquí tengo, de nuevo, 6 rectas. 6 rectas. Entonces, ¿cuál es la frase? Alguien que me diga la frase dual de esta frase. 3 puntos determinan 6 rectas. No, de esta que está aquí abajo. 4 puntos determinan 6 rectas. No 3, dice 4 aquí. 4 rectas determinan 6 puntos. 4 rectas determinan 6 puntos. Si tengo 3 rectas, tengo 3 puntos. Si agrego una recta más, la recta que agrego me va a cortar a las otras 3. Es decir, me va a agregar 3 puntos más y voy a tener de nuevo 6 puntos. Es decir, que 4 rectas determinan 6 puntos. De nuevo, hay reciprocidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que decimos es que hay una polaridad punto recta. Una polaridad o dualidad, en realidad tal vez la palabra polaridad no sea, pero bueno, se usa polaridad. ¿Qué quiere decir? Que el punto es polar a la recta y la recta al punto. Que yo puedo intercambiar un punto por una recta y una recta por un punto. Es decir, cuando paso de esta región, de esta zona a esta zona, lo que tengo que hacer, este punto se va a transformar en una recta y esta recta se va a transformar en un punto. 2 puntos determinan una recta, 2 rectas determinan un punto. Y aquí nace, digamos, esto es la polaridad punto recta en el plano. Y aquí lo interesante es que se generaron, fíjese, 2 estructuras espaciales que están relacionadas entre sí. Es decir, tengo un espacio y tengo un contraespacio, ¿no? Que esta también es una denominación, no sé hasta qué punto es feliz, porque no es que sea contra, sino que es un espacio complementario. Es como, esto sería como un mundo y esto sería como otro mundo. Entonces ahora nos podemos recordar esto de que la geometría proyectiva lo que está haciendo es agregar, digamos, pasar de alguna manera del mundo mineral al mundo vegetal. Es decir, estamos hablando de 2 mundos.
aquí estamos hablando de dos espacios. Esos dos espacios lo que me está haciendo es extender la geometría euclidiana, que la usamos en un entorno definido, que podríamos pensar tiene que ver nada más que con el mundo vegetal, la ampliamos al mundo, perdón, con el mundo mineral. La geometría euclidiana tiene nada más que ver con un mundo, la ampliamos a una geometría de dos mundos, ¿no? Y ese es otro indicio de por qué la geometría proyectiva es tan importante en la cosmovisión antroposófica, ¿no? Porque es una geometría que está hablando, en realidad está hablando de dos mundos, ¿no? Ese es el asunto. Y los matemáticos, digamos, si yo lo tomo de un punto de vista materialista, esto es nada más que una formalidad. Y eso es lo que ocurrió realmente. Cuando los matemáticos llegaron a la conclusión de que la geometría proyectiva planteaba dos estructuras espaciales, dijeron, bueno, sí, es una cuestión formal. No pasa nada, no le dieron demasiada importancia. Pero para la antroposofía esto tiene muchísima importancia, porque dos estructuras espaciales implica dos mundos. Y entonces podemos empezar a pensar que esta geometría es una geometría que tiene relación con, por ejemplo, con el mundo físico y con el mundo etérico, que es el mundo de la vida. Ahí empieza a abrirse un poquito el panorama. Bueno, estoy viendo la hora, todavía tengo un rato más, porque habíamos empezado tarde, ¿no? Así, teóricamente teníamos que terminar hasta ahora, pero empezamos más tarde, así que... Aldo, en realidad tenemos una hora, y el tema es que como tenemos una hora con vos, empezamos 9:30, un poquito más si querés, seguimos la próxima vez, porque Luciana también tiene que, también como se atrasó Luciana, también si no se va, ella se tiene que ir a las 12, entonces si no, 12:15 como mucho, si no, no va a tener tiempo para... No, está bien, yo no me di cuenta. Total, nosotros esto lo seguimos, y para lo que hoy vamos a ver, con esto que trajiste, es más que suficiente. Bueno. Y lo podemos seguir la próxima. Bueno, gracias Aldo. por la atención y nos vemos la próxima. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias. Gracias.